Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Bueno, otra vez estamos con un clima inestable y por esa razón tuvimos que organizarnos de manera diferente. Seguimos orando para poder tener las condiciones adecuadas, para tener siempre sin suspensiones los cultos presenciales. Así que le invito a que oremos también un instante por estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te clamo a ti, Señor, en esta tarde. Cada uno, Señor, en su lugar, y como para ti no existe, Señor, límites para tu Espíritu Santo. Tú eres omnipresente, estás en todos los lugares al mismo tiempo, Señor Dios, y lo creemos, Padre. Pero también, Señor, tu palabra dice y nos anima y nos insta y nos exhorta a no dejar de congregarnos, a estar cercanos unos de otros. Así que, Padre, yo te pido a ti, Señor, que tú vayas ordenando todas las cosas, el clima, el techo, las sillas y todo lo necesario para que podamos estar, Señor, juntos cada domingo, buscándote, adorándote y exaltándote a ti en el nombre de Jesús. Ahora te pido, Señor, que tú guíes esta palabra, Señor, conforme a tu corazón en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Bueno, realmente a nosotros nos ha bendecido mucho el Señor cuando nos miró y nos rescató del estilo de vida que nosotros llevábamos. Cuando nosotros recién llegamos al Señor, verdaderamente pensábamos que no éramos grandes pecadores, ¿verdad? Pero sí estábamos muy metidos en nosotros mismos, en nuestros propios proyectos, en nuestros propios deseos. Y traía mucha frustración a nuestra vida cuando las cosas no salían como nosotros mismos habíamos planificado y deseado. Tanto es así que, bueno, circunstancias de la vida nos llevaron a tocar fondo. Y bueno, ya hemos compartido varias veces parte de nuestro testimonio. No es el punto de esta noche. Pero en ese momento fue donde Dios se hizo real en nuestra vida y donde Dios nos hizo un llamado. Ese llamado fue a servirlo a Él. Y la palabra servicio nosotros la conocemos con la palabra ministerio. Así que cuando nosotros recibimos un ministerio, a veces solamente pensamos que el ministerio es ser pastor, evangelista, maestro, apóstol o profeta, y utilizar ciertos dones y capacidades que Dios nos dio para poder ejercitar esto. No, estos son simplemente funciones que Dios ha establecido para para el manejo de la iglesia y para la organización fundamental de la iglesia. Pero todos, cada uno de nosotros hemos sido llamados al ministerio. Cuando Mateo 28, 18 dice, ahora todos vayan a todas las naciones y hasta lo último de la tierra, hagan discípulos, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y entonces deja las instrucciones. No dice, solamente los evangelistas vayan y hagan este trabajo. Así que cuando nosotros recibimos esta revelación y recibimos este llamado en nuestro corazón, nosotros entendimos de que esto era un llamamiento, y que los llamamientos, conforme está escrito, son irrevocables. Así que si vos sentís que Dios te rescató y que Dios puso en tu corazón un propósito nuevo y diferente, quiero decirte algo. Tenés un llamado, ese llamado es un ministerio, y ese ministerio y ese llamado son irrevocables. Así que bueno, eso nosotros recibimos. También dice Hechos capítulo 1:8 que no solamente recibimos el llamado, sino también recibimos poder para llevar adelante este llamado. Y en Lucas 10, 19 al 20 también nos dice que con ese poder ciertas cosas podemos hacer. Inclusive dice que podemos hollar serpientes, pisar escorpiones y toda fuerza del mal. Y bueno, ustedes ya conocen esa parte de la palabra. Así que lo que quiero compartirles en esta noche, ¿verdad?, son dos estilos de servicio o dos estilos de ministerio de influencia.
Y entonces empecemos entonces en Hechos capítulo 8, verso 4 al 8. Dice que, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces podemos ver ahí que ahí había hombres de Dios, no eran los apóstoles precisamente, eran hombres de la iglesia que habían entendido el llamado, y no solo lo habían entendido, sino que lo estaban llevando adelante. Y dentro de esa ejecución del llamado, dice que ellos estaban sacando a espíritus inmundos, estaban sanando a mucha gente que estaban con limitaciones, y capacitando otra vez, dice, a los paralíticos. Pero dice que esto ocurrió en un contexto. Esto no ocurrió en el contexto donde todos estaban tranquilos y reuniéndose y siguiendo a Cristo, sino que esto ocurrió en un ambiente donde habían sido esparcidos. Empezó una persecución, y en esa persecución ellos salieron, y a medida que ellos salieron también iban haciendo lo que tenían que hacer en otro ambiente diferente al ambiente de la iglesia. Entonces esto quiere decir que los llamados y los ministerios y los servicios no solamente son para utilizarse dentro de las paredes de los templos de las iglesias. Y bueno, nosotros tenemos esta característica. El Señor, cuando nos inspiró para iniciar el Centro de Crecimiento Cristiano Bakash, puso esto en nuestro corazón. Puso que nosotros no solamente estaríamos cerrados en un templo, sino que nosotros saldríamos afuera y que llevaríamos crecimiento a los hogares. Y en los hogares la gente conocería a Cristo. Llevaríamos conocimiento y llevaríamos también este poder de Dios a los diferentes lugares donde nos moviéramos, ya sea hospitales, en la calle o donde fuera, y allí las manifestaciones de Dios harían que la gente lo conozca. Pero no lo hizo solamente con la pastora y conmigo, sino que también con todo ese equipo que decidió sumarse a este llamado porque entendieron que venía de parte de Dios, y así lo hicimos, y entonces empezamos a salir. Ahora, volviendo al pasaje, dice que estos hombres estaban haciendo el trabajo mientras estaban esparcidos, es decir, no podían reunirse porque había mucha persecución, ni tampoco salieron porque era agradable, porque era cómodo o había medios para hacerlo, sino que lo hicieron en las mismas condiciones en las cuales se les daba. Dice que ellos iban anunciando el Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas, que están descritas en Isaías 61, del 1 al 3, que dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice que ellos se fueron, además de haber sido esparcidos, no se fueron a la propia localidad donde ellos estaban. Dice que Felipe particularmente se fue a otra ciudad que se llamaba Samaria. Esta era una tierra con una cultura totalmente diferente, que adoraban a Dios, pero de una manera distinta. Y muchos dicen que lo hacían también desde la religiosidad,
porque ellos creían en los ritos, creían en las cosas que ellos habían recibido, el pozo de Jacob y tal y tal fecha y tal ritual que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Así que vivían prácticamente basado en ritos y en formas, ¿verdad? Así que se fue allí Felipe a llevar el mensaje a un lugar donde conocían a Dios, pero lo hacían de manera diferente. Y dice que la gente los escuchaba y veía las señales que hacían. ¿Y cómo estaban estas personas? Bueno, dice que estas personas estaban oprimidas, estaban esclavizadas. Dice que ahí había también cojos y paralíticos que eran sanados, que eran levantados. Y también eran personas, muchas que estaban discapacitadas o incapacitadas. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando solo de la cojera física, no solo de las limitaciones físicas, sino muchas veces de las discapacidades o incapacidades, es una mejor palabra, emocionales, incapacidades relacionales, incapacidades para producir, incapacidades para proveer a los de su casa, incapacidades para salir adelante. Entonces dice que todas estas cosas, con el poder de Dios, a medida que él avanzaba, dice que estas cosas fueron hechas. Y a cambio de todo este dolor, de toda esta turbación que la gente tenía, a cambio de eso la gente recibió gozo. Y el gozo es fruto de la libertad en la vida de una persona. El óleo de gozo que uno puede recibir, que transforma nuestro ambiente aún en el medio de las situaciones y las condiciones más difíciles, uno pueda tener alegría, gozo, satisfacción y seguir avanzando hacia adelante sin enojarse, sin deprimirse. Claro, obviamente podemos tener un momento de sentirnos medio mal por alguna situación, ¿verdad? Pero esto no determina todo nuestro estado de ánimo, ni mucho menos nuestras decisiones. Porque podemos atravesar un valle de sombra de muerte, dice la palabra, pero eso no cambia, que yo sigo haciendo lo que Dios me dijo que tengo que hacer y sigo haciéndolo de la manera en que Dios me dijo que lo tengo que hacer. Así que de hecho esta es una de las palabras que sostienen nuestro ministerio. Pero aquí vamos a comenzar con uno de los estilos de ministerio de influencia. Perdón, de uno de los estilos de servicio. Parafraseo las palabras para que usted lo pueda entender y recuerde esto que hablamos al principio, que no se trata solo de un pastorado, de ser un evangelista, un apóstol, un profeta, sino del servicio. Hechos capítulo 8, desde el 9 en adelante, vamos a leer. Dice así, y lo leo rápido porque es un pasaje un poquito largo. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquel que estaba engañando antes a la gente, aquel que simulaba ser lo que no era, ahora estaba convencido de que lo que él hacía obviamente no era la verdad. Cuando los apóstoles, verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tú y tu dinero perezcan contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bien. Aquí nosotros podemos ver que este Simón era un hombre muy influyente. Era alguien carismático, tenía mucha labia, tenía mucha lengua, mucha forma de convencer con sus palabras y de hablar muy elocuentemente. Era reconocido, ¿verdad? Donde iban, todos habían escuchado de él porque era alguien carismático, ¿verdad? Y bueno, todos nosotros conocemos personas que tienen esta simpatía, que caen bien con las personas y que cuando hablan con las personas quieren escucharlos, ¿verdad? Pero este era un manipulador. Usaba el nombre de Dios para enaltecerse a sí mismo y alcanzar sus motivaciones personales, incluso luego de convertirse. Porque recordemos de que él, cuando viene Felipe, escucha la palabra, tiene un entendimiento diferente, entiende que Cristo es el Hijo de Dios, es el Redentor, es el Salvador y también es el Señor. Y entonces dice: bueno, yo ahora entonces dejo mi vieja vida. Y va y se bautiza, dice, en el nombre del Señor Jesús. Pero todavía no cayó a él la revelación del Espíritu Santo. No cayó a él el bautismo del Espíritu. Y entonces él ya era creyente, pero seguía haciendo las cosas de la misma manera que él estaba acostumbrado. La forma, sin conversión. Y esto es muy delicado, porque hay muchos cristianos que vienen a las iglesias. Obviamente en el Centro Cristiano Bacalle esto no sucede, pero hay muchos cristianos que van a las iglesias y que todavía no están convertidos porque siguen usando los mismos hábitos, la misma manipulación, los mismos sistemas que manejaban cuando estaban en el mundo, pero ahora lo usan en la iglesia con palabras y un lenguaje evangélico, ¿verdad? Y entonces dice aquí que en el verso 15 en adelante dice que los creyentes que no estaban completos porque solo habían recibido el bautismo, ¿verdad? Entonces necesitaron ellos la imposición de las manos para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos entonces surgir el corazón de este varón Simón. Recién allí pudo verse hacia afuera el corazón de este varón Simón. Porque uno puede decir de palabra: yo creo. Uno puede decir de palabra: yo me comprometo. Uno puede decir de palabra: yo voy a hacer las cosas que Dios me pide que haga. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, entonces saca a la luz la verdad del corazón. Y allí estaba este Simón siendo confrontado con lo que realmente estaba en su corazón, motivaciones equivocadas. El apóstol Pedro le dijo: tu corazón no es recto y estás en una prisión de amargura y una prisión de maldad. Qué terrible es que podamos encontrar gente creyente, incluso que está en el servicio y en el ministerio, pero que tienen corazones que no son rectos, motivaciones equivocadas y están viviendo en prisiones de maldad y de amargura. Esto sucede porque no existe una conexión de relación personal con Dios. Y recordemos que Él solo observaba cómo los demás recibían al Espíritu Santo, pero Él no lo había recibido. Segundo estilo de ministerio, de servicio, de influencia.
lo vemos en el mismo pasaje, pero a partir del versículo 26. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: perdón que me perdí. ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y entonces aquí, este Felipe, que es un ministro, que es un siervo de Dios, que tiene al Espíritu Santo, él viene dirigido por el Espíritu Santo, interviene en un lugar donde, conocen el dicho, ¿verdad? No te metas donde no te llamaron. Bueno, él se metió donde no lo habían llamado. Pero se metió porque el Espíritu Santo le dijo que así lo debía hacer. Entonces dice que él se acercó y cuando este etíope le empezó a decir: yo no entiendo, entonces él le explicó, y con la gracia y con la convicción del Espíritu Santo terminó diciendo entonces este etíope: ¿y entonces qué impide que yo me bautice? Que yo demuestre mi fe. Y entonces verso 38 a 40 dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe, que estaba ahí en ese lugar, ahora se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este Felipe era un varón conectado con el Espíritu de Dios. Cuando fue seleccionado como servidor, él tenía una característica: cumplía con los requisitos básicos que dice en Hechos capítulo 6, verso 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Es imposible que los que estamos llamados a un liderazgo, digamos, principal, es una función, no quiere decir que somos más o de mejor calidad o de mejor, no sé, que el que está atendiendo la puerta, o el que está limpiando los baños, o el que está haciendo otra tarea dentro de la iglesia. Simplemente es que hay funciones claras y definidas por Dios, y dentro de estas funciones claras y definidas por Dios existe un liderazgo principal, y dice que ese liderazgo principal no puede estar ocupándose de todas las cosas. Y para eso entonces hacen falta más servidores, y estos servidores no pueden ser cualquiera. Estos servidores no son porque falta alguien, entonces le vamos a agarrar y le vamos a meter a fulanito. Estos servidores no son porque, estamos acá entre 4 y tenemos que distribuirnos nomás las tareas y entonces nos distribuimos. No. Aquí hay claridad en esto. Dice que son de buen testimonio. Dice que son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces Felipe era lleno del Espíritu. Y por la razón de ser lleno del Espíritu, él podía escuchar y discernir la voz del Espíritu. Porque los que no tienen el Espíritu, las cosas espirituales no tienen razón. Las cosas espirituales no tienen ningún sentido. Porque para los naturales
son locura, dice la palabra. Entonces, una persona llena del Espíritu de Dios tiene la capacidad de escuchar y discernir también la voz del Espíritu. Y entonces vemos que este Felipe recibe instrucciones específicas de parte de Dios. Y sin muchos detalles, ni tampoco justificaciones, ¿verdad? Cuando Dios le dice, levántate y ve, él le dijo, no, pero acá yo estoy más cómodo. No, pero aquí en esta localidad o en este lugar hay más gente a la cual yo puedo llegar, hay más gente a la cual yo puedo servir. No, ¿cómo me vas a mandar allá? ¿Cómo me vas a decir que me vaya en aquel lugar? ¿Por qué me vas a ir a hacer ir tan lejos? Pero encima no me vas a poner el combustible, no me vas a poner la moto, no me vas a poner el auto, el chofer. ¿No? Él respondió con 2 palabras. Él le dijo, levántate y ve. Y las 2 palabras es, se levantó y fue. Así de simple. No hubo cuestionamientos, no hubo dudas, no hubo, vamos a ponernos de acuerdo. No, simplemente el Espíritu Santo le habló, le dio instrucciones y él acató las instrucciones y se levantó y se fue, así como está escrito en la Biblia que vos y yo tenemos. ¿Qué características principales entonces encontramos en este varón que nosotros deberíamos desear tener? ¿Qué características deberíamos nosotros anhelar en nuestra vida para poder ser un ministro con la influencia que tuvo Felipe, diferente a un ministro con las motivaciones equivocadas y un corazón no sano como tenía Simón? Y la primera es, yo encontré 8, ¿verdad? Te animo a que las anotes, que las evalúes en tu propia vida, así como yo lo hice cuando estaba preparando este mensaje, y luego que la lleves a la práctica. Número 1, lleno del Espíritu Santo. Es decir, que lo recibió al Espíritu, y no es solo lo recibió y luego vivió. No, lo recibió y lo mantuvo lleno del Espíritu. Así que esto sí es posible, porque la palabra nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, nosotros recibimos al Espíritu Santo por una impartición, recibimos al Espíritu Santo por la misericordia de Dios, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos la unción del Espíritu, pero una cosa es recibirla y otra cosa es mantenerla llena. Porque una cosa te voy a decir, cuando el Espíritu Santo te llena, no te llena un cuartito, no te llena la mitad, te llena por completo. Llena todos los rincones, paréntesis, todos los rincones disponibles de tu vida. Si vos tenés áreas de tu vida que están llenas con otras cosas, esas áreas nunca van a ser llenas del Espíritu. Pero si tu vida está con una predisposición para ser llenado por el Espíritu, entonces Él te llena. Y ahora la responsabilidad de mantener esa llenura ya no es de Él, sino es nuestra. Me acuerdo que a nuestras hijas siempre les dijimos, mira, es más fácil esforzarse desde el principio con tu nota y sacarte un 10 de principio y mantener el 10, que sacarte un 2, un 3, un 4 y después tratar de levantar eso hasta una buena nota. Es mucho más fácil mantener que recuperar o levantar. Así que valoremos entonces al Espíritu Santo que Dios nos ha dado. La segunda cosa que encontré es que esta llenura del Espíritu le dio una relación de intimidad con Dios. Uno no puede conectarse con Dios sin el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es como ese Wi-Fi. Vos podés tener un celular de última generación, pero si vos no tenés el Wi-Fi o el Bluetooth del teléfono de Dios, nunca vas a poder acceder a Él.
Vas a andar en tu propia atmósfera, pero no en la atmósfera de Él. Entonces quiere decir que la llenura del Espíritu nos da la contraseña, el acceso ilimitado a una relación de intimidad con Dios mismo. Y cuando hablamos de intimidad, me viene la imagen de que cuando yo le miro a mi esposa, con el solo hecho de mirarle, yo ya sé lo que ella está pensando, lo que ella está sintiendo, lo que ella está queriendo. Algunos se ríen aquí, ¿verdad? Verdaderamente, esto significa una relación de intimidad. Cuando uno le conoce a la persona, cuando uno está en intimidad con alguien, mire, solamente al mirarle ya sabe lo que quiere. Entonces esta intimidad es una relación que se tiene que establecer y solo se puede establecer a través del mismo Espíritu. Punto 3. Luego de tener la intimidad, entonces viene el desarrollo de la confianza. Porque yo no puedo descansar. Escuché en algunas consejerías cuando hay problema matrimonial y las cosas están a medio resolver, que de repente uno se acuesta y duerme con un ojo abierto y el otro cerrado, a ver si es que realmente el otro se arrepintió, ¿verdad? O si a lo mejor te va a poner una almohada en la cara, ¿verdad? No, el punto es que cuando uno desarrolla intimidad, empieza a desarrollar confianza. Y la confianza llega a un punto donde uno está dispuesto a cerrar los ojos y dejarse guiar por el otro. Cuando hacemos retiros de matrimonios tenemos una dinámica, un juego. Le atamos con una bufanda los ojos al esposo y la esposa entonces le va guiando desde un sector hasta otro sector a buscar un bombón o una flor que le tiene que entregar luego a ella. Pero antes de eso lo hacemos que se confunda, lo hacemos girar, ¿verdad? Y ahí entonces la esposa empieza y le dice, ahora andate a la derecha, vení para adelante, anda para allá, ¿verdad? Y entonces este varón va caminando porque confía en la voz de la esposa que lo está guiando. Cuanto más nosotros, cuando establecemos este nivel de confianza con nuestro Padre a través del Espíritu, podemos hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos sin dudar de lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer. Mire, cuando a Felipe le dijo, mira, andate al sur, en el camino que va a Cesarea, o en el camino que va a no sé dónde, y ahí te vas a encontrar, es un lugar desierto, le dijo. Pero a mí si me quieren mandar a un lugar desierto con estas temperaturas que hay, 40 grados, y no me están diciendo para qué, bueno, yo estaría dudando. Pero él no dudó. ¿Por qué? Porque existía una confianza de que Dios, si lo estaba mandando, por algo era. El día que nosotros con mi esposa tuvimos que tomar la decisión de dejar todos los años de ministerio, la estabilidad, todo lo que conllevó tomar la decisión de dejar lo que hacíamos en Paraguay para venir a un cero, a un inicio de cero aquí en Resistencia Chaco, fue por confianza. Si alguien me hubiera dicho, mira, te voy a pagar el doble de lo que haces en Paraguay, probablemente, tal vez, si lo sentía de parte de Dios, hubiera venido. Pero la motivación no iba a ser la misma. Porque tal vez hubiera venido por el sueldo. O tal vez hubiera venido por los beneficios. Pero cuando decidimos venir, vinimos como Felipe. Te vas a ir al desierto. Y la palabra que Dios nos dio fue, con mucho menos, yo voy a hacer mucho más. Y yo guardé esa palabra en mi corazón. A veces la palabra no se da en el tiempo que uno la espera, pero yo estoy viendo la mano de Dios. Esto es confianza. Punto 4. La confianza le facilitó también la obediencia. Este es un punto clave y es lo que estábamos diciendo. Cuando existe confianza, uno avanza porque sabe que el que lo está guiando correctamente.
Qué difícil es cuando uno no conoce el lugar a donde va, en el medio del monte o de la noche o del campo, y se detiene en el camino a preguntarle a alguien y le dice, ¿conoces tal cosa? Y uno ve en el rostro de esa persona que no sabe a dónde te va a mandar. Y te dice, me parece que es para allá como unos 10 kilómetros. Y vos decís, ¿voy? No voy, ¿verdad? Porque aunque la persona es de ahí, pero no le confías porque ves que hay duda. Pero cuando hay confianza, esto facilita la obediencia. Punto 5. No solo dice que le dio al Espíritu Santo, sino también lo capacitó con sabiduría. Y la sabiduría es tan necesaria para saber observar, escuchar, incluso para abrir la boca en el momento oportuno. Es decir, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la llenura del Espíritu. Ahora esa llenura va desarrollando en nosotros relación, confianza, obediencia, y también esto nos capacita con un plus de sabiduría para poder distinguir, entender, valorar. Mire, Felipe obedeció la orden, obedeció la asignación de irse al desierto. Pero él necesitó de la sabiduría para tener la respuesta correcta que el etíope necesitaba. Él no se puso a hablar del partido que está llegando a la final de la Copa de fútbol argentina, donde hoy se están jugando las semifinales porque de esos van a salir los finalistas. No, él tuvo el discernimiento y la sabiduría de hablarle con entendimiento de algo que terminó llevando a la manifestación de un fruto en la vida de este etíope. Y esto nos lleva al punto 6, la influencia. ¿Con qué calidad se ha parado Felipe delante de este etíope que era un ministro de un gobierno extranjero para que termine haciendo lo que debía hacer, confiado, porque él le transmitió sabiduría, confianza, y esto se llama influencia. Punto 7. La influencia también, y todo lo otro que hemos compartido, nos termina dando efectividad. Quiere decir que nos da frutos, nos da resultados. Felipe no volvió sin tener un fruto, un resultado de la asignación que le fue dada de parte de Dios. Él hizo lo que tenía que hacer, lo hizo en sabiduría, lo hizo en obediencia y consiguió un fruto. Este hombre se convirtió verdaderamente. Y no solo se convirtió, dice que también se fue y se bautizó. Y termino con el punto número 8. Cumplida la asignación, mira, antes de que el etíope salga del agua y se seque la cara, dice que Felipe fue llevado a Azoto y de ahí a Cesarea a seguir haciendo lo que tenía que hacer en otro lugar totalmente diferente. ¡Wow! Estar listo para ser enviado a la siguiente asignación. En la escuela, en el colegio y en otras áreas, muchas veces uno no puede avanzar si no termina de cumplir lo que fue asignado antes, si no termina de aprobar la prueba a la cual pasó antes. Pero este varón, repito, lleno del Espíritu Santo de Dios y con todos estos 8 puntos que hablamos, este varón estaba preparado para seguir y avanzar a una siguiente asignación de parte de Dios. Nosotros como pastores damos gracias a Dios que en esta congregación y en el nombre de Jesús solo hay servidores, ministros de influencia
con un corazón como el de Felipe. Esta es una palabra que hablamos en el poder de Dios y en la unción de Dios a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Así que, bueno, tal vez en esta noche ahora vamos a orar, pero creo que algunos de nosotros tendremos que empezar allá por el 3, el 4, pero muchos de nosotros necesitamos empezar por el punto número 1, que es el de ser llenos, el de ser llenos del Espíritu de Dios. Este es el primer paso. Los otros 7 vienen como consecuencia y resultado de este primero. Te invito a que cierres tus ojos allí en donde vos estás. Vení, amor, por favor. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia. La tsunamita. Esta es una mujer que tenía recursos. Esta mujer era una mujer que tenía un gran corazón de ser hospedadora, un corazón de fe. Y ella dio sus recursos, porque esta mujer tenía recursos a disposición de Eliseo. Y ella pidió que Eliseo entre a su casa, entre a su habitación. Y ella había preparado ese espacio para este profeta. Muchas veces necesitamos pensar cada cosa que vamos a hacer, si lo vamos a hacer con la determinación de Felipe, si lo vamos a hacer como esta mujer, como la tsunamita. Ella estaba tan dispuesta. Recuerdo que habíamos ido a un lugar y esta mujer había preparado cada detalle de esa habitación con tanto amor. Una cama nueva, todos los detalles. Pero no lo hizo por Adrián y Romy. Lo hizo por el Señor. Porque ella sabía que estaba recibiendo a los siervos del Señor. Y eso nos decía ella. Yo sé que lo mejor tengo que poner para mi Señor. Mi tiempo, mis recursos. Y era una habitación mejor que un hotel. Dio todo lo mejor. ¿Cómo estás en tu corazón? ¿Das lo que te sobra? ¿Lo que te molesta? Lo que ya no tenés espacio, entonces eso se lo das al Señor. Quizás con el tiempo que a vos te cuadre, porque tenés muchas cosas que hacer o quizás tengas que trabajar. Entonces das lo que te sobra. ¿Cómo estás en tu corazón? Para nosotros fue una decisión difícil venir a Resistencia Chaco. Pero hasta que el Señor nos confrontó y nos dijo que debíamos dar, si Él se dio a sí mismo, entonces yo no tenía nada que decir. Simplemente henos aquí. Y decidimos soltar todo. Así como la tsunamita. No importa todo lo que cueste. La tristeza, la decepción. No importa. No importa la situación en la cual estamos muchas veces. Simplemente es para nuestro amado. Simplemente es para nuestro amado. Y hoy te invito a que reflexiones en tu corazón. ¿Qué cosas hay en tu corazón que deben ser arrancadas? ¿Qué es lo que estás impidiendo que el Señor
sea ese amado que ocupe ese primer lugar. Porque sí lo puedes decir con la música y apasionarte por la música y decir, no importa todo lo que cueste, pero a la hora de la verdad no estás dispuesto. Examina tu corazón y que sea el Espíritu Santo obrando, retirando toda altivez que puedas tener en tus pensamientos y en tus corazones. Sé como la tsunamita. Mi amado, ven a vivir en mi corazón. Ven que tengo un aposento para ti. Todo es tuyo. Y todo lo que hay en mi corazón está preparado para ti, mi Señor. Ministra, Señor. Ministra con tu Santo Espíritu. Trae revelación, Señor, de tu amor. En el poderoso nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Y arranca, Señor, todo lo que no pertenece a tu reino, mi Señor. Arranca, Señor, las malas lenguas. Arranca los prejuicios. Arranca todo dolor que se trae del pasado en el liderazgo. En el poderoso nombre de Jesús. Y que realmente la consagración sea como la tsunamita, que estaba dispuesta a dar todo, como Felipe, que no importó, él no preguntó, simplemente fue, sin mirar si había condición para sobrevivir. Simplemente confió. Padre de la gloria, trae revelación, Señor. Trae revelación a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Porque tú te entregaste sin ver si valía la pena, si valía yo la pena, Señor. Si valía la pena mi familia, Señor. Simplemente tú te entregaste. Y yo te declaro a ti como el amado de mi alma, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor Dios. Gracias por ese amor incondicional. Porque si tú nos hubieras mirado en lo natural, Señor, qué poco ibas a dar por nosotros. Pero nos miraste en el Espíritu. Y nos miraste mirando el futuro, no mirando el pasado. Y esto solo es gracia tuya. Te pido que nos des ese tipo de ojos, Señor, para mirar con el Espíritu. Pero para eso necesitamos tu Espíritu, porque si no, miramos con nuestros propios ojos. Levántanos, Señor. Anímanos, Señor. Muévenos, Padre. Pero sobre todo, Señor, llénanos de tu Espíritu y capacítanos para mantenernos llenos, 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 llenos de tu Espíritu, Señor. Y danos, Señor, la capacidad, Señor, de tener una intimidad contigo, desarrollar la confianza y a través de la confianza caminar en la obediencia y ir, Señor, avanzando hasta llegar, Señor, a esa capacidad de influencia y a ser efectivos y a estar enteramente preparados, como predicamos la semana pasada, para toda buena obra. Necesitamos estar en el aposento del Señor, porque solo allí vamos a resucitar. Solo allí podemos levantarnos y decirle nuevamente, ven y habita.
habita en mi corazón. Te he preparado un aposento para ti y gozarnos en su presencia y poder estar en esa intimidad con Él. Necesitas tener ese tiempo con Él. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Queremos estar contigo, otra y otra vez. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Vuelvo a tu aposento, a nuestro lugar de encuentro, nuestra morada. Necesitamos entregar lo mejor de nosotros y buscar esa intimidad, esa conexión, porque solo Él tiene la capacidad que nosotros necesitamos para poder dar una y otra vez sin remordimiento, sin pensar que algo nos están robando, sin pensar que estamos dando de más, sin pensar que se están abusando de nosotros. Solo necesitas entrar en el aposento del Señor y buscar de su presencia y que su presencia te enseñe como el corazón del Padre que ha dado a su único Hijo por amor a todos nosotros. Aleluya. Mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice, vivo aquí. Mi amado, todo lo que hice para ti. Padre, te doy las gracias, Señor, una vez más, por tanto amor y tanta misericordia, por nuestra vida, por la vida de cada uno de los que están conectados en esta noche y de los que van a ver este mensaje en otro momento que no fue el momento en vivo. Te pido, Señor Dios, que tú toques su vida y su corazón. Y desde aquí los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oramos, Señor, para que tengan no solo una visitación del Espíritu, sino que ahora allí donde están, el Espíritu Santo de Dios los toque y los llene y los rebalse de su presencia ahora en tu vida, sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo, la llenura del Espíritu Santo contigo, ahora en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.